Este programa es una presentación de María Trina Burgos, abogada de inmigración. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 9 de septiembre del año 2024 y es el 9 del 9 del 24. Y en este momento, a las 9 en punto del día 9 del mes 9, usted está sintonizando, escuchando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es allí donde recibo el saludo de Guillermo Useche. Gracias a Dios tenemos a nuestro presidente a buen resguardo hasta el final, dice él, desde Puerto Ordaz. En Cajaseca, Estado Zulia, está José Agudelo, Augusto Villasmil en Hamburgo, Alemania, Nadi Carolina en Davenport, Florida, Douglas Isturiz en El Salvador, Hugo Boscán, Boscán, la familia, a obligarlo a él a entregarse la familia antes que lo demás, escribe. Mimón y Ani Amran están en Bogotá, sorprendidos pero con fe. José Atilio González, desde Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, un maracucho lejos de su tierra. José Pérez nos saluda desde Santiago de Chile. Emilia Enríquez en Valencia, no dice si en el estado Carabobo o en el Mediterráneo. Manuel Díaz Campos en Indiana, Fabio Gómez en Wilmington, Delaware, Carlos Artiaga. Bendecido inicio de semana. María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Saeda Bon en Kissimmee. Ana Gersoni en Mirandola, Italia. Emilio Merentes nos saluda desde Argentina. Doña María Alicia Cifontes en Caracas, se pregunta ella cómo quedamos ahora sin González Urrutia. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta, Georgia. Pendiente de España, Miguel Ángel Iglesias en México. El amigo Juan Acuña en su camión va hoy por Cristiana, Tennessee. Ender Aguilera en Buenos Aires, Gustavo Mora en Montevideo, Miver Quesada en la isla de Margarita, donde ayer celebraron a la Virgen del Valle. Janet Sánchez en Canelles, Estado Táchira. José de Villa con su abrazo estrangulante en Maracaibo. En fin, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y aquí tengo gente que nos saluda, como Jiménez Ender desde Madrid, Yajaira Morín desde Oklahoma, Iraima desde Urense, Galicia, Adrié Reche desde Londres, Irene Stenf desde Paraguaná. Mucha gente conectada también con nosotros por esta vía. ¿Esa vía es? Esta es la vía. Esta es la vía. Ajá. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 9 de septiembre, es el día de San Pedro Claver, San Ciriano el Joven, San Gorgonio de Roma, San Jacinto de Sabina y Beata María de la Cabeza. En el calendario astrológico para el día de hoy
tenemos a la luna creciente en Escorpio, pero a la 1:26 de la tarde esa luna entrará creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana, porque es la luna para irse a descansar, irse a la playa. Ahora le agarró el lunes. Todo lo contrario, el fin de semana ya terminó, ahora tiene que trabajar. La luna de Sagitario es la luna para buscar la verdad. Luna creciente en Escorpio, a partir de la 1:26 de la tarde, creciente en Sagitario, Sol en Virgo, este lunes 9 de septiembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional para proteger la educación de ataques. El principal objetivo es proteger a los niños y jóvenes de todo el mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda atentar con sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro para su formación y capacitación integral. Es también el Día Mundial de la Agricultura. Esta fecha sirve para divulgar los retos que debe enfrentar el sector agrícola ante el cambio climático en el planeta y otros factores ambientales, así como los nuevos patrones de consumo. Es también el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Esta efeméride se creó para dar a conocer a la población la relevancia de la movilidad eléctrica y su impacto positivo en la conservación del medio ambiente, contribuyendo a la reducción del volumen de gases de efecto invernadero ocasionado por los vehículos convencionales. Es el Día Internacional de la Belleza. Celebrar la belleza interior y exterior de las personas, así como destacar la importancia de la industria de la belleza a nivel mundial. Claro, no era de gratis solo así la belleza espiritual, no. La belleza cosmética también. Día Internacional del Tester de Software. Con este día se efectúa un merecido reconocimiento a la labor de los profesionales de la tecnología que evalúan el software en la detección de errores para su corrección y mejora. Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Se pretende sensibilizar y concienciar a la población acerca de las consecuencias irreversibles de este trastorno por la exposición prenatal al alcohol. Se pretende divulgar información y generar conciencia en las mujeres embarazadas acerca de los riesgos y los efectos nocivos del consumo de alcohol durante el embarazo. Y es la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. El programa que hemos preparado para el día de hoy viene cargado. Lo vamos a iniciar en Caracas con el periodista Alonso Moleiro. Con él vamos a evaluar la situación en Caracas luego de la salida de Edmundo González del país. Después en España, puntualmente en la ciudad de Málaga, vamos a conversar con Beatriz Becerra, quien fuera eurodiputada y muy cercana siempre a la causa venezolana. Ella tiene impresiones muy interesantes sobre lo que ocurrió y el cómo llegó Edmundo González a Madrid. Después vamos a conversar en Madrid con José Manuel Puente, pero no para hablar de Edmundo González, sino el economista Puente está viniendo de Arabia Saudita y ha publicado una serie de trabajos muy interesantes donde compara la industria petrolera de Arabia Saudita con la industria petrolera venezolana, que se vino terriblemente abajo. En Madrid vamos a seguir para conversar con la periodista Goise de la Súa. Con ella sí vamos a medir el impacto a nivel popular, con esa vasta colonia de venezolanos que hay en España, cómo recibieron la noticia y la llegada de Edmundo González Urrutia. Hoy es el lunes de inmigración. Hoy recibimos a María Trina Burgos, tu abogada especializada en temas migratorios. Anota el teléfono de una vez para que puedas llamar aquí al estudio a hacerle tus preguntas. 305-344-1071. 305-344-1071 para que consultes con María Trina Burgos. Y también vamos a conversar con el periodista César Batiz, el director de El Pitazo,
que César nos va a hacer el quite. Nosotros vamos a ausentarnos por unos cuantos días, pocos, y César gentilmente nos va a hacer el quite acá en el programa. Él es un periodista de investigación muy, muy versado, muy, muy bien documentado y muy serio, ¿no? Como profesional. El foro de hoy lo vamos a dedicar a la historia. A raíz de la salida de González Urrutia, se han corrido en las redes frases, opiniones de Rómulo Betancourt, quien, siendo el gran líder, el padre de la democracia venezolana, vivió duros exilios en 3 oportunidades de su vida. Pues se puede aprender algo de esa experiencia si comparamos la historia política reciente de Venezuela con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo podemos entender lo que ha ocurrido con González Urrutia y lo que puede ocurrir de ahora en adelante? Hemos invitado al historiador Pedro Benítez, quien está en Caracas, y el politólogo venezolano Walter Molina Galdi, en Buenos Aires. Ese es el programa que hemos preparado para hoy, 9 de septiembre del 2024. El 9 de septiembre de 1654 murió el jesuita español San Pedro Claver. Tenía 74 años. En 1776, el 9 de septiembre, en el Segundo Congreso Continental, la Convención de Delegados de las 13 colonias determina que el nombre oficial del nuevo país será Estados Unidos de América, United States of America. El 9 de septiembre de 1828 nació el gran novelista ruso León Tolstoy. Guerra y Paz, Ana Karenina, entre otras. Falleció en 1910 a los 82 años. El 9 de septiembre de 1850, California es admitida como el estado número 31 de la Unión. Hoy cumple 64 años el británico Hugh Grant y cumple 56 el americano Adam Sandler. El 9 de junio de 1976, a los 82 años, murió Mao Zedong, el gran líder del Partido Comunista Chino, el responsable de la Revolución China, la Gran Marcha, la Revolución Cultural, y pasa a la historia de una manera nefasta. A él se le atribuye la muerte de aproximadamente unos 80 millones de chinos. Si usted oyó bien, 80 millones. Hoy está cumpliendo 44 años la talentosa Michelle Williams. Estuvo en Blue Valentine, Mi Semana con Marilyn, y recibió una nominación por The Fabelman, la película de la película autobiográfica de Steven Spielberg. El 9 de septiembre de 1927 nació Elvin Jones. Jones, uno de los bateristas más influyentes en ese jazz de la época posterior al bebop. Fue el baterista del gran cuarteto de John Coltrane. Y el 9 de septiembre de 1942 nació el gran Otis Redding. ¿Qué no hubiera hecho Otis Redding, quien falleció prematuramente a los 26 años, víctima de un accidente aéreo? Y hoy está cumpliendo 72 años David Stewart. Claro, es Annie Lennox, pero de Eurythmics. El editorial con César Miguel Rondón. El sábado 7 de septiembre, en horas de la noche, los venezolanos recibieron, como castizamente lo definió la escritora caraqueña residenciada en Madrid, Karina Sáenz Borgo, un mazazo, un mazazo. A esa hora nos enteramos que antes del filo de la medianoche, de que Edmundo González Urrutia, el presidente electo luego de la victoria abrumadora por paliza sobre Nicolás Maduro del 28 de julio, había abandonado el país. Vinieron momentos de desconcierto, momentos de desconsuelo, y al día siguiente, ayer, tan pronto aterrizó en Madrid, en un aeropuerto militar, González Urrutia grabó este mensaje para los venezolanos.
Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Un mensaje escueto, muy breve, y quedan los conceptos: presiones, coacciones y amenazas. ¿Qué tipo de presiones? ¿Qué tipo de coacciones? ¿Qué tipo de amenazas? Dice amenazas para impedir que saliera del país. Antes de sus palabras, María Corina Machado mandó este mensaje. Leo para ustedes. A los venezolanos. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad es necesario, para nuestra causa, preservar su libertad, su integridad y su vida. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal, que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más, se equivocaron. Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Y finalizaba pues con su grito de guerra, ¿no? Hasta el final, esto sigue siendo hasta el final. Que quede muy claro, Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Un mensaje bien elaborado, bien pensado y de evidente liderazgo. Mas no borra del todo el desconcierto, el mal sabor que quedó para muchos. ¿Qué reacciones tenemos? Me llama la atención, y leo para ustedes, el editorial del ABC en Madrid. Como señaló acertadamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la partida de Edmundo González representa un día triste para los venezolanos, a los que con este gesto se les viene a señalar claramente que el exilio es el único camino que les queda para alcanzar la libertad. Su salida de Venezuela no es una decisión de la que deba culparse al propio vencedor de las elecciones presidenciales de julio, porque a sus 75 años ya ha hecho un enorme sacrificio por su país. Si se hubiera inmolado ante los grilletes de la dictadura, probablemente no habría cambiado gran cosa esta situación perversa. Edmundo González es sin duda el vencedor de las elecciones presidenciales y debería haber sido recibido como tal en España y en cualquier país democrático, mientras que quien debe partir hacia el exilio es Nicolás Maduro y la banda de sus cómplices criminales. Al contrario, el gesto humanitario de conceder a González el asilo en España con la mediación de Zapatero, que presta así un nuevo servicio al chavismo, libra a corto plazo a la dictadura de un problema para el que no tenía otra receta que la represión. Y la tesis del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, según la cual el camino es la negociación entre el régimen tiránico y los demócratas venezolanos, es decir, entre los verdugos y sus víctimas, constituye una aberración moral.
La única negación posible es la de la entrega del poder. La única negociación posible, es la de la entrega del poder sin condiciones a quien los venezolanos han designado masivamente para dirigir sus destinos. Y si Maduro quiere escapar de sus muchas responsabilidades criminales, puede llegar a algún acuerdo con alguno de sus aliados, todos ellos tan alérgicos a la libertad como él mismo. Y hay algo que me llamó la atención y es lo que escribió en un artículo Beatriz Becerra, con quien vamos a conversar más adelante en el programa. Ella escribió un artículo muy, muy interesante y en ese artículo destaca lo siguiente. Se ha informado de que el exdiputado venezolano Eudoro González, bien visto por los hermanos Rodríguez y por Zapatero, testaferro del chavismo que milita en Primero Justicia, estuvo entre los negociadores. Y es ahí donde se mueven otras cosas a nivel interno desde antes de las elecciones. Un grupo opositor de PJ que apostaba y apuesta ya al 2030 y creen favorecida con esta salida de Edmundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, hoy se va a discutir en el Congreso Español, mañana martes, una proposición, no de ley, impulsada por el Partido Popular que pide que España reconozca a Edmundo González Urrutia como ganador y nuevo presidente del país, así como reprobar el silencio de Zapatero y condenar la represión de Maduro. Esto no es el final. Eso es lo que hay que tener muy, muy claro y en cuenta. Todavía no. Es apenas un paso más. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este 9 de septiembre del 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a las 9:24 con las noticias más importantes de este lunes 9 de septiembre. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró ayer domingo que su país mantuvo amplias conversaciones, entre comillas, con España para la salida del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, mientras el gobierno español niega negociación política con contrapartida alguna entre los países. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Cita textual para Delcy Rodríguez. Como un día triste para la democracia, calificó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la necesidad de Edmundo González de pedir asilo político y acogerse a la protección de España, pese a que sería el ganador de las elecciones en Venezuela por una amplia mayoría, según las actas disponibles. El líder político y candidato presidencial Edmundo González ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España, lamentó el señor Borrell. Recordó que Edmundo González, de acuerdo con las copias de las actas públicamente disponibles, sería el candidato presidencial ganador de las elecciones por una amplia mayoría. En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país. Cita textual para Josep Borrell. El canciller de Venezuela, Iván Gil, reclamó a Países Bajos que haya ocultado el ingreso de Edmundo González Urrutia en la residencia del encargado de negocios neerlandés en Caracas, donde permaneció hasta 2 días antes de abandonar Venezuela para viajar a España. A través de un video publicado en su cuenta de Telegram, Gil aseguró que Países Bajos le dio la condición de huésped al opositor, lo cual, según dijo, es irregular, al no ser informado el gobierno venezolano. Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial. Cita textual para
el canciller chavista. El gobierno de Estados Unidos consideró que la salida de Venezuela de Edmundo González es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición. Eso lo dijo en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken. González Urrutia se encuentra en España, sigue siendo, en la opinión del gobierno americano, una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela, y Estados Unidos le apoya en su llamado a continuar la lucha por la libertad y la restauración de la democracia. Armando Info publicó ayer una investigación bajo el título Teatro, Tribunal Supremo, tu auditoría fue puro teatro, donde denuncia que, cito, una producción al estilo de la serie CSI fue preparada por el oficialismo para hacer ver un simulacro de revisión pericial, de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guión, la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen, donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero en realidad se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero, y muchos de ellos miembros también del PSUV. Los profesores de la Universidad Simón Bolívar, Emilio Hernández y Víctor Teoctisto Costa, quienes han fungido por años como auditores externos del CNE, participaron también en el simulacro de peritaje ideado por el TSJ. Uno de los pocos detalles sobre la auditoría que escapó de ese cerco informativo se encuentra en una de las fotografías tomadas en el área de peritaje el 17 de agosto. Allí se observa sobre una mesa diversos documentos que corresponden al llamado sobre número 1, aquel que el personal militar del Plan República custodia para trasladar las actas originales de cada mesa electoral. Esto sugiere que el material analizado en el montaje es el mismo del que dispone y ha dado a conocer la oposición, pero que ni el CNE ni el TSJ han aceptado divulgar. Un total de 29 ONGs de derechos humanos pidieron la renovación urgente del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que concluiría de lo contrario en octubre, en un contexto de intensificación de la represión postelectoral en Venezuela. Interrumpir el trabajo de la misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión. Cita textual del documento. Presentaron ante la Corte Penal Internacional una solicitud de recusación contra el fiscal Karim Khan en el caso contra Maduro por conflicto de intereses. La Fundación Arcadia, con sede en Washington, anunció que presentó ante la CPI una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe Karim Khan en un caso contra el dictador venezolano. La petición argumenta un conflicto de intereses que compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones para la credibilidad de la Corte Penal. El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, por la relación familiar entre Khan y Venkateswari Alajendra, abogada defensora de Maduro en este caso. El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como así lo estipula el Estatuto de Roma, que es el documento rector de la Corte Penal Internacional. Según Bloomberg, los inversores tienen nuevas noticias que considerar al evaluar los riesgos políticos en Estados Unidos. Donald Trump prometió que a los países les resultará demasiado costoso dejar de utilizar el dólar, añadiendo un nuevo pilar a su plataforma arancelaria. Dijo: dejas el dólar y no haces negocios con Estados Unidos porque vamos a imponer un arancel del 100% a tus productos. Eso dijo Trump en un mitin en Wisconsin. Trump debatirá con Kamala Harris mañana martes y las encuestas muestran que la carrera presidencial está reñida.
Mientras, los principales asesores de Biden han estado elaborando una propuesta para crear un fondo soberano que permitiría a Estados Unidos invertir en intereses de seguridad nacional, incluida la tecnología, la energía y eslabones críticos en la cadena de suministro, según dicen personas familiarizadas con el esfuerzo. La Reserva Federal está preparada para reducir las tasas de interés a medida que la inflación se enfríe y el mercado laboral se desacelere. La gran pregunta ahora es si un pequeño recorte de tipos será suficiente para mantener la economía estadounidense en modo de expansión. La elección que enfrentan los funcionarios de la Reserva Federal, si comenzar a flexibilizar gradualmente o adelantar los recortes de tasas, seguramente será polémica. Según Bloomberg, bajo el gobierno de Jerome Powell, la Reserva Federal cometió el error de actuar demasiado tarde para sofocar el peor episodio de inflación desde principios de los años 80, socavando así el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses. Si esta vez son demasiado lentos, podrían aumentar el desempleo y llevar a la economía a la recesión. Los inversores en bonos en particular están muy interesados en adivinar qué tan rápido actuará la Reserva Federal. Y comisiones del Senado mexicano aprobaron en lo general el dictamen de reforma del Poder Judicial impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca elegir a través del voto popular a jueces y magistrados. La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, y 2 en contra provenientes de la oposición. Ahora la iniciativa será discutida en lo particular para ser enviada al Pleno, donde se prevé su discusión y votación pasado mañana miércoles. Y a las 9:34 de la mañana vamos a Caracas para nuestra primera entrevista en el día de hoy con el periodista Alonso Moleiro. No hay que estarse engañando, escribió Alonso. Ni es sensato, ni es bueno, ni tiene un lado positivo. No hay nada rescatable en la marcha de González Urrutia. La marcha de González Urrutia permite extraer algunas conjeturas e interpretaciones. Ninguna es buena. Alonso, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte. Alonso, me sorprende un poco esta suerte de pesimismo irredimible por tu parte. ¿Por qué? Bueno, que yo siempre he sido el primer optimista de la partida, pero ciertamente de un tiempo para acá la sorpresa. Se me ha venido incubando una cierta renuencia, porque es que yo lo que creo es que esto, digamos, a González Urrutia lo acaba de elegir el país presidente por un montón de votos. Que tenga que irse de Venezuela no es una buena señal. Lo único que indica es que la oposición, bueno, le falta lo único que le falta, lo mero principal, pues control de las estructuras del Estado para hacer valer la soberanía popular, algún nivel de acceso institucional que te permita concretar iniciativas políticas. No, yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente el fin de ningún proceso. Yo sí creo que María Corina Machado va a continuar en Venezuela y que es probable que haya algunas cosas añadidas que sean positivas, podrán articularse ella desde dentro y él desde fuera. Ella ahora tiene una convocatoria, está buscando ampliar un poco el piso político de lo que está haciendo con actores de la sociedad civil. En muy poco tiempo va a hacer esa comparecencia a los medios para fijar posiciones, pero claramente pues da la impresión de que el asedio a González Urrutia fue brutal. González Urrutia, ni nadie lo pudo evitar. Interviene el gobierno de España y bueno, le da este salvoconducto, esta salida, que por supuesto para él en términos personales y para su familia es un gran alivio y tiene que alegrar a los venezolanos. Nadie está planteando que él deba suicidarse. Uno lo que está hablando es de las consecuencias de los hechos en política. Son dos cosas diferentes. O sea, yo no creo que sea una buena señal desde ningún punto de vista que González Urrutia se haya ido de Venezuela, lo cual no quiere decir que entremos en un proceso terminal, ni mucho menos. O sea, sí puede ser que esto se recomponga, pero sí lo veo así. Alonso, dice González Urrutia en su escueto mensaje que su salida estuvo bajo presiones, coacciones y amenazas.
¿Sabes de qué está hablando? ¿Sabes a qué se refiere puntualmente González Urrutia? ¿Qué tipo de amenazas fueron esas? Bueno, no sé qué tipo de amenazas, pero no me cabe duda de que algún tipo de amenaza hubo. Aquí él tenía un tiempo muy difícil de ubicar y su entorno y las personas que estaban, digamos, en torno a su acceso, cada vez, como todo el mundo en Venezuela en este mes, pues cada vez más estupefactas y en sobreaviso ante la situación política desplegada en los niveles de persecución y asedio legal y fáctico con los policías en las calles. Pero de pronto, en la medianoche del sábado se despliega un rumor así y aparece él en esta situación informando, pues nos enteramos todos de lo que ocurre. Hemos sabido después que él había pasado un tiempo pequeño en la Embajada de Holanda, pero la presión oficial fue muy alta. Yo creo que además el gobierno lo que está haciendo es decir, aprieta, esto es un monstruo de mil cabezas, porque tiene una correlato electoral, pero tiene un correlato así, cuando lo necesita, policial y de asedio, y bueno, González Urrutia no tiene otro remedio que, pensando en su edad, en su familia, en su esposa, bueno, que irse a España, pues, y probablemente desde allá, como presidente recién electo, cumplir una función que tendrá una visibilidad política. Él es un diplomático, seguramente se moverá con mucha habilidad en algunos sectores, pero que hay que rescatar acá, y esto respondería un poco tu pregunta de manera indirecta, César. Diosdado Cabello puso un comentario: seré breve, nosotros venceremos. O sea, yo creo que ellos sienten que se anotaron una para acá. ¿Hay alguna relación entre, ya que mencionas a Cabello, el actual ministro del Interior, hay alguna relación entre el acoso muy fuerte a la embajada de Argentina? Le retiran de manera unilateral el gobierno venezolano la autorización a Brasil para que proteja esa embajada. Allí hay 6 prominentes dirigentes de la oposición, puntualmente del partido María Corina Machado. ¿Y había alguna relación, o hubo alguna relación entre los sucesos del sábado en la noche y la salida de González Urrutia? La información que yo tengo es que González Urrutia había intentado negociar para que también a ellos se les dejara salir. Yo siento que este asedio ya venía desde antes de Cabello, solo que Cabello lo hace pues con toda la convicción del mundo, y me parece que también es una respuesta que da Maduro a esa declaración que hace Javier Milei, en donde dice que Argentina va a ir a la Corte Penal a presentar más recaudos contra Venezuela en el juicio por violaciones a los derechos humanos. O sea, que creo que Maduro está diciendo: si ustedes creen que yo no me voy a atrever, yo busco la manera y resuelvo que es en lo que anda el chavismo en este momento, pues. Aquí lo que pasa es que, bueno, la evidencia de lo ocurrido, la cantidad de dudas que hay dentro y fuera de Venezuela en torno al resultado, son tan evidentes que Maduro nos pide fe ciega, pues. O sea, invoca a Cristo para decir que hay que ver uno puede creer sin ver. Y bueno, creo que evidentemente van a complicar la gobernabilidad en Venezuela, o podrían hacerlo en todo caso, pues, porque van a exigir a un gobierno más represivo. Uno entiende que hay zonas de conversación en este momento, pero creo que son en torno a temas concretos, como este. Escribiste, Alonso: la trampa que conlleva el exilio de González Urrutia es que venga acompañado del olvido, como ha ocurrido a muchos opositores que por seguridad han abandonado Venezuela. Es verdad que Machado, el motor principal del cambio, permanece en el país, pero quien tiene la legitimidad para enfundarse la banda presidencial en enero es González Urrutia. ¿Cuán alto es ese riesgo de olvido? Bueno, es un riesgo, pero no creo que sea tan alto. Creo que va a depender de González Urrutia, que por supuesto pues adquirió un compromiso del cual ya no se puede desprender. Pero además acá la presencia, mientras María Corina Machado esté en el juego, por supuesto que van a estar activadas las zonas de expectativa de cambio. Si vamos a decir, la estrategia de María Corina queda conjurada, como la de Juan Guaidó, bueno, sí podrían venir zonas de olvido. Es decir, el país pasaría, imagínate a Venezuela, César, en septiembre del año que viene, si Maduro resolvió la papeleta, pues, y dijo: señores, yo soy el presidente, ustedes verán si lo toman o lo dejan, y ya. El país estará en otra cosa, y a lo mejor, yo lo que creo es que dependerá de la lucha, de la pugna, del nivel de compromiso ciudadano, y sobre todo de la intención, que es lo más difícil, bueno, de hacer una cosa que no sea traumática, que sea incruenta, que sea
un asunto donde, que es lo que de pronto se perdió en Venezuela, la posibilidad de que tú tengas un resultado donde todo el mundo se atenga, que era un impulso natural que tenía esta sociedad, que el chavismo con su postura fanatizada desnaturalizó por completo, rompió la confianza ciudadana. Y entonces tú ves ciudadanos chavistas que a lo mejor se dieron cuenta de lo que pasó y no les importa, que es lo que hay que defender la revolución. Una última pregunta, ¿qué puede ocurrir con María Corina Machado ahora? Bueno, corre un gran riesgo y ella lo tiene claro. Yo creo que ella, bueno, estuve en una rueda de prensa hace una semana que convocó y la veo totalmente dentro de la jugada, muy convencida de lo que está haciendo, no acepta en ningún caso la idea de que estamos en una situación estancada, dice que este es un proceso, claro que corre un gran riesgo, un riesgo muy alto, el chavismo podría terminar de perder la paciencia y dar un paso que no ha dado. Fíjate que hasta este momento César Miguel, los cañones iban mucho más hacia González Urrutia que hacia ella. Aquí en el gobierno más bien evita nombrar mucho. La nombras para burlarse de ella, que se la sayona, que sí. Pero María Corina tiene un arraigo popular muy grande, muy grande, muy grande. Es decir, eso al chavismo ahora le molesta. Entonces tú no puedes decirlo. Cuando Chávez lo tenía, sí lo podías decir. Si no, entonces te ponen una pistola. ¿Quién es el que tiene el arraigo? Tiene un arraigo popular, obvio. O sea, entonces, bueno, y yo creo que ella no va a ceder, o sea, conociéndola y viendo en lo que anda y de cuál ha sido su prédica vital, no creo que vaya a soltar la causa, lo cual augura pues un desenlace, bueno, grave, pues igual a la situación política que estamos viviendo, pues, de extrema gravedad. Sí. Alonso, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Encantado, César Miguel. Alonso Moleiro, desde Caracas, es el corresponsal de El País de Madrid en Venezuela. 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. ¿A quién beneficia que un hombre de 75 años fuera conducido como una res al corralito español? Tan fuerte título, tan fuerte pregunta es el título para un artículo de Beatriz Becerra en el diario El Español. Beatriz Becerra, recordemos, fue eurodiputada y ha estado siempre muy, muy cercana a la causa de la democracia en Venezuela. Vamos entonces hasta Málaga para hablar con ella. Beatriz, muy buenos días, gracias por atendernos, muy buenas tardes por allá al otro lado del océano. No te estoy escuchando, Beatriz. A ver. Hola, ¿qué Hola. tal, César? Ahora sí te escucho ahora te muy escucho. bien. Y Muy yo bien. ahora te escucho. ¿Sí? Beatriz, cuando el señor Sánchez, en un acto de su partido, dice que reivindica a Edmundo González Urrutia como un héroe a quien España no abandonará, esa imagen, esas palabras causaron mucha sorpresa de este lado del océano, porque decíamos, bueno, caramba, y el señor Sánchez ahora va a rasgarse las vestiduras por González Urrutia. Pero tú advertiste que ya ahí había una jugada, quizá la del asilo. ¿Por qué? Absolutamente. A mí me sonó, hoy lo decía en un artículo que he publicado, como una alerta antiaérea. Fue en un discurso en medio de su comité federal en el que entraban muchísimas cosas de las que él quería, bueno, escapar por un lado e introducir otras, pero esta expresión de un héroe y el no abandonar no referirse a Edmundo González como presidente electo, sino como héroe, significaba no reconocer la verdad de las elecciones y, sin embargo, abonar un camino que para muchos parecía claro que estaba ejecutando el agente habitual español del gobierno de Maduro, que es Zapatero. ¿Por qué dices que fue llevado como una mansa res al corral? Bueno, el mansa es un calificativo mío, como una res al corralito español González Urrutia. Pues porque el movimiento es bastante evidente, ¿no? O sea, todos conocemos muy bien cómo actúa la inteligencia no solo bolivariana, sino sobre todo la cubana, ¿no? Y de qué manera el objetivo claro era deshacerse del presidente electo como tal. Él es el depositario de la voluntad popular, es el depositario de la legitimidad democrática, él, su persona física. Por lo tanto, el objetivo era deshacerse de él, pero por supuesto sin pagar un precio excesivo de mancharse las manos.
Por lo tanto, ese acoso y esa presión permanente, esa manera de acorralar todos los espacios diplomáticos e irlo llevando hacia el único espacio seguro, ¿no? que era el español, pues tiene una traducción muy clara. Por un lado, precisamente por esa interlocución absolutamente única que tiene el expresidente Zapatero, y por otro lado también porque ha jugado inteligentemente con la connivencia de un gobierno como es el español, al que, bueno, pues hay que presuponer una buena voluntad y un espíritu humanitario, pero lo que hay que presuponer también es una dignidad y una visión de respeto a los derechos humanos y democráticos por encima de ello. Entonces, reconocer que a Edmundo González su vida corre peligro, pero no porque tenga un terremoto detrás, sino porque el gobierno actualmente ya fuera de legitimidad, como estuvo desde el principio de Nicolás Maduro, lo está persiguiendo, acosando, amenazando y poniendo en peligro su vida. Es decir, la vida de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en las elecciones de hace poco más de un mes, corre peligro porque el régimen que ahora mismo tiene el poder lo acosa y lo amenaza con medios propios y ajenos, no por otra manera, no por otra medida. Por lo tanto, el tener un avión preparado ya de las Fuerzas Aéreas españolas y además todo organizado de esa manera, incluidos los mensajes del presidente Sánchez y, por supuesto, del ministro Álvarez, pues hacen una correlación muy clara. Es decir, es, como se dice aquí, hacerle el caldo gordo, hacerle el juego. Además, y pretender llevarse un cierto mérito cuando en realidad lo que eres es un colaboracionista. Beatriz, ¿qué viene ahora? La pregunta la hago porque al final de tu artículo al que has mencionado, dices que no descartarías que el gobierno de España, el ministro Álvarez, lleve a Edmundo González al Congreso para exhibirlo como un trofeo socialista y tumbar así la iniciativa, institucionalizando el blanqueo de una operación que, si de algo no tiene nada, es de defensa de la democracia. ¿Qué viene? Bueno, lo que tenemos mañana previsto en la agenda parlamentaria, que ya estaba de antes, es el debate de una proposición no de ley del Partido Popular, que lo que pretende es el reconocimiento por parte de España de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, además de reprobar el silencio del expresidente Zapatero y, por supuesto, la violencia sin límites y el acoso y la criminalidad ejecutada por el gobierno de Maduro contra la oposición y contra los ciudadanos, ¿no? venezolanos. Eso es mañana se va a debatir. Por lo tanto, a mí no me extrañaría, dado que el presidente Sánchez está en China, actualmente de viaje, y hoy ya se ha mencionado que era probable que el jueves ya él de vuelta tuviese ese primer encuentro con Edmundo González, tanto él como el ministro Álvarez. Todo el entorno del gobierno, empezando por su portavoz y siguiendo por otros representantes socialistas, lo que están haciendo de una manera ordenada, sistemática y muy bien indicada es reforzar el valor de la mediación de Zapatero, el haberle salvado la vida a un político opositor en peligro, no dicen en peligro de qué y por quién, y de alguna manera poner de una forma muy patente encima de la mesa y en la agenda política que lo que está pretendiendo el Partido Popular es que el gobierno de España actúe de manera distinta al del resto de Europa y no lo va a hacer. Los gobiernos de la Unión Europea lo que siguen pretendiendo es una publicación de unas actas que no sé a qué actas se refieren, porque en las actas no hay más que unas y están publicadas. Entonces, el único que se ha apartado un poquito ha sido Josep Borrell, el todavía alto representante, hablando de una manera más, digamos, dolida y más realista de lo que significa este golpe, ¿no? Y es el único que dice que el que parece ser el presidente electo. En definitiva, el que Edmundo González esté aquí y teniendo en cuenta la manera de actuar habitual y de qué forma cada acción que se realiza pretende tener un rédito al nivel básicamente de imagen, ¿no? A mí me hace pensar que de alguna manera esto va a influir en el debate de mañana, en el sentido de que de lo que se va a decir es por qué pretende poner en marcha una actuación que no es
viable el reconocimiento de un país de la Unión Europea por separado, sino que vamos todos juntos, y España lo que ha hecho ya es tomar el liderazgo desde el punto de vista de la protección, de sacarlo de allí. Bueno, yo lo que le diría es, vale, ya está aquí, ya está a resguardo, ya está a salvo. Aquí la lucha de Edmundo González Urrutia tiene que ser paralela, permanente, sin miedo y sin descanso. En todos los países europeos, en todas las instituciones europeas y en permanente conexión con quien se ha quedado allí. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes siempre. Un abrazo. Beatriz Becerra, ex eurodiputada, nos habló desde la ciudad de Málaga. Son las 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la Cancillería colombiana lamentó este lunes la salida del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia hacia España en condición de asilado político y abogó por un diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en, dijeron ellos, el vecino país. Dice el gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela, destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomática adoptada el 28 de marzo de 1954. Así lo señala la Cancillería y también dice, Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas debe estar rodeado de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en este país. Estas son las palabras de este comunicado que de alguna manera pues siguen el guión que está manteniendo el gobierno de Maduro. Ya veo. Gracias, Flor Alicia. Vamos a regresar a Madrid para hablar con el economista José Manuel Puente, pero no vamos a hablar del tema de moda. Tema de moda no es el tema noticia. Eso no es moda, eso es noticia. En este momento que es González Urrutia allá en España. José Manuel Puente está de regreso de Arabia Saudita y estaba allí por cuestiones profesionales vinculadas con el tema petrolero. El pasado 5 de septiembre, el pasado jueves, José Manuel escribió en la red X: Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, pero produce menos de 800,000 barriles al día. Mucho menos que Arabia Saudita, que produce cerca de 10 millones de barriles diarios. Me despido por lo pronto de Arabia Saudita. Apasionante discutir de macroeconomía con gerentes de gobierno. Uno siente que da mucho, pero también recibe mucho. Solo queda la tristeza en el corazón de que Venezuela, con más petróleo que Arabia, haya hecho tan poco. La tarea está pendiente. José Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Muy buenos días, César. Gracias a ti por el contacto. ¿Qué viste en Arabia Saudita, José Manuel? Sí, César Miguel, en el último año he viajado 3 o 4 veces a Arabia Saudita por razones académicas y he estado ayudando al Ministerio de Finanzas y Economía saudí a no cometer los mismos errores que cometió Venezuela y de alguna manera escapar de la maldición de los recursos naturales. ¿Y qué fue lo que vivo en un país que hoy en día es el principal productor de petróleo junto a Estados Unidos? Está produciendo cerca de 10 millones de barriles. Lo paradójico para un venezolano es que Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo y los saudíes lo saben. Y cuando me ven, más petróleo que ellos. Y inclusive hay como una conexión humana muy, muy, muy bonita. El drama es que Venezuela, con más petróleo y más potencial que Arabia Saudita, que está viviendo un periodo extraordinario de riqueza, de bonanza, de bienestar, produce menos de 800,000 barriles y Arabia Saudita produce 10 millones. Y con esto cierro el comentario. Entonces ahora lo que estamos haciendo con ellos es como ese país que produce 10 millones de barriles de petróleo al día está mirando al futuro de manera inteligente y diciendo tenemos que diversificar la economía y no depender solo y tan solo del petróleo, porque tarde o temprano habrá un perfecto sustituto o casi perfecto sustituto del petróleo. Y entonces están trabajando en 2 grandes líneas para diversificar la economía. Una,
apostará el turismo, el petróleo que no se agota, tratando de convertirse en uno de los centros turísticos del Medio Oriente junto a Dubái. Y dos, que es muy revolucionario desde el punto de vista, quieren convertirse, están haciendo un gran esfuerzo por ser un gran productor de energías renovables no contaminantes. César Miguel, ¿cómo le dan la vuelta a la tortilla a un país petrolero que produce 10 millones? Dice, queremos ser en los próximos 20 o 30 años el mayor productor de energías renovables no contaminantes, para no terminar como terminó Venezuela o Nigeria, siendo estados fallidos que no pudieron hacer mucho con tanto petróleo como el que tenemos. De manera tal de que la diferencia entre Arabia Saudita y Venezuela no es solo en ese abismo inmenso que hay en la producción, 800,000 barriles versus 10 millones de barriles, sino también en la concepción de la industria y de lo que es el futuro energético del planeta. Pareciera que ellos están ya en el siglo XXII y nosotros estamos como en el XIX, más o menos. Absolutamente. Ellos están viendo hacia el futuro y nosotros estamos viendo hacia el pasado. Fíjate, tú haces mención a la empresa petrolera. Aramco es la empresa petrolera más poderosa del planeta. Yo estuve sacando unos números y me quedé impresionado. Los beneficios de Aramco, la empresa petrolera saudí, que en algún momento PDVSA fue superior en términos de eficiencia y producción a Aramco, hoy, en el 2023, cierra el año generando beneficios por 121,000 millones de dólares, lo cual es, para dar una idea a las personas que nos ven y nos escuchan, sí, similar a los beneficios que generaron 4 grandes empresas multinacionales. Si tú sumas los beneficios de Tesla, Nvidia, Amazon y Meta, esas 4 empresas grandes, muy poderosas, generaron menores beneficios, esas 4 empresas sumadas sus beneficios del año 2023 a lo que produjo y generó en beneficios Aramco. Entonces, como el petróleo es una palanca de desarrollo, de bienestar, y que ahora están sembrando ese petróleo para dinamizar sectores alternativos y escapar de la maldición de los recursos naturales y ser una economía con futuro y con progreso y venezolanos, que es la tarea pendiente. Yo todavía sigo pensando que Venezuela tiene futuro si quiere, todavía está a tiempo, pero la verdad es que en los últimos 30 años hemos desperdiciado terriblemente ese potencial de tener las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Hay posibilidad de resolver la tarea pendiente todavía, José Manuel? Yo creo que sí, César. Hay muchos países que durante muchos años fueron muy mal y después un liderazgo visionario que tome las riendas del país. Por supuesto, tenemos que seguir lidiando y batallando por una transición política, y esto hay que decirlo con objetividad científica. En revolución no hay futuro. La única posibilidad que tiene Venezuela de futuro es una transición política y que es un nuevo gobierno con una visión y liderazgo pueda instrumentar un programa de reformas y llevar al país a una senda de crecimiento con equidad y con justicia. Entonces hay que generar la transición política y después política económica, y sí hay posibilidades porque, y con esto quiero la idea, todavía tener el 25% del petróleo del mundo, del oro negro del mundo, junto a muchos otros potenciales, te da una posibilidad de arrastre extraordinario que te permitirían desarrollar 3, 4, 5 motores de crecimiento como lo está haciendo Arabia Saudita. Tener petróleo no es un problema, el problema es cómo lo gerencias. Ya. José Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, siempre encantado por tu invitación y un gran abrazo. Gracias. José Manuel Puente, destacado economista desde la ciudad de Madrid. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Anota este número de teléfono, 305-344-1071. Este es el teléfono de nuestro estudio aquí en Miami, 305-344-1071. Anótalo porque en breve va a venir María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, y le podrás hacer todas las preguntas que gustes, todas las dudas, angustias que tengas, se las podrás formular a María Trina y ella te va a atender con muchísimo gusto aquí en el programa en vivo, en breve. 305-344-1071, 305-344-1071, el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. A raíz del asilo sorpresivo para muchos de Edmundo González Urrutia, su salida
a España. En las redes empezaron a surgir algunos mensajes que nos remitían a Rómulo Betancourt, el veterano estadista, para muchos el padre de la democracia venezolana o el responsable de aquellos 40 años de progreso democrático. Vivió en su larga vida política tres exilios resultaron muy productivos. Siempre en los momentos de crisis es bueno detenerse un instante y ver atrás. La historia nos puede enseñar muchas cosas. ¿Qué podemos aprender de esos exilios de Betancourt? ¿Tiene sentido compararlos con lo que se está viviendo en la actualidad y el exilio de González Urrutia? ¿Qué representa González Urrutia realmente para el momento político actual? Para este foro hemos convocado al historiador Pedro Benítez, quien está en Caracas. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días a ti y a tu audiencia. Y tenemos el análisis de un joven politólogo en la ciudad de Buenos Aires, politólogo venezolano, Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia, César Miguel. Comenzamos, por supuesto, con Pedro Benítez. Pedro, ¿tiene sentido asomarse un rato a la experiencia de Betancourt? ¿Tiene sentido repasar lo que han sido los exilios políticos en Venezuela? Sí, César, por supuesto que tiene sentido. Hay que aclarar que todo es comparable en la vida. Y es comparable precisamente para ver las diferencias y obtener algunos aprendizajes que nos pueden ser útiles. Yo creo que de esa comparación que se hizo en las redes sociales, particularmente, me imagino que te estás refiriendo a una nota que Betancourt, una carta que Betancourt le mandó a la elección nacional de su partido luego del golpe contra Gallegos, en el cual Betancourt se tuvo que, primero pasó varios días en la clandestinidad y posteriormente se asiló en la Embajada de Colombia para finalmente salir del país. El mensaje que les enviaba, bueno, aquí nos espera una lucha dura, difícil. No le puso fechas, ¿no? No dijo el gobierno está débil, está a punto de caer, sino que nos espera una lucha complicada, cuesta arriba. Para poner un poco en contexto, César Miguel, hay que recordar que apenas un año antes del golpe militar del 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos había ganado unas elecciones con el 78% de los votos. Es decir, un presidente que tenía toda la legitimidad y todo el apoyo popular. Y pese a los intentos de reescribir la historia, no suena lógico pensar que en un año todo ese apoyo popular se desvaneció. Lo que quiere decir que fue un golpe contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, fue un golpe en el cual la Junta Militar nunca se pudo quitar de encima, porque nunca se logró legitimar. De hecho, como lo hemos conversado antes, ellos convocan una elección para un Congreso Constituyente 5 años después, pensando que la gente había cambiado de opinión, y se llevaron la gran sorpresa de volver a perder esa elección. De modo que fue siempre la pata coja del proyecto de la Junta Militar y particularmente del general Pérez Jiménez a lo largo de la década de los 50. Betancourt era consciente de eso, pero también era perfectamente consciente de la correlación de fuerzas. Es decir, nosotros tenemos el apoyo del pueblo, tenemos los votos, pero ellos tienen las armas. ¿Cómo se enfrenta una oposición desarmada frente a un gobierno superarmado? Bueno, ese fue el gran desafío que Betancourt y sus compañeros de lucha asumieron a partir de ese momento, teniendo muy claras las circunstancias que estaban enfrentando. Por cierto, no fue una lucha que empezó ese día. Si uno analiza la carrera política de Betancourt y de toda esa generación, César, fueron 30 años de luchas y de fracasos. Ahora que uno continuamente está escuchando en las redes sociales, es que la oposición venezolana fracasa y una y otra vez. La historia venezolana, que esa generación que construyó la democracia en Venezuela tuvo 30 años de derrotas a partir del levantamiento estudiantil de 1928. Ellos no lograron coronar su proyecto de manera casi definitiva o estable, sino hasta 1958. Pero lo importante de la lección que yo saco de la vida de ellos es que nunca se dieron por vencidos, nunca se rindieron, siempre fueron consecuentes con su causa. Dicho lo anterior por el historiador Benítez, Walter, ¿cómo ves, qué interpretas tú, cómo ves este exilio de González Urrutia?
Bueno, claramente esto anímicamente golpea a una sociedad venezolana que mayoritariamente de forma enorme desea un cambio y trabajó por un cambio, ¿no? El movimiento que se gestó para lo que fue la elección presidencial y antes de esta es un movimiento social, o sea, yo diría que fue mucho más allá de un movimiento político, esto fue un movimiento social, un movimiento casi existencial, que tuvo como base, o una de sus bases, la esperanza de poder lograr este cambio, de poder reencontrarnos. Y esto, bueno, claramente viene a golpear un poco eso. Eso no significa que estemos derrotados, que estemos arrodillados, pero claramente viene a golpearlo un poco, puesto que al final Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. El avión que debía partir, y así claramente la sociedad toda, lo digo, no, lo creemos, el avión que debía partir es de la persona que perdió esas elecciones, que está secuestrando, que está torturando, y no de la persona que la ganó. Sin embargo, coincido también desde el punto de vista humano, más allá de lo político, está preservando su vida, y una doctrina justamente de Betancourt es que no te puedes dejar apresar o matar porque ya no puedes hacer nada en esas circunstancias. Y ahora, bueno, va a tener Edmundo González Urrutia la oportunidad, como la tuvo Betancourt. En eso sí creo que es una similitud. Hay otras que me parecen que no son correctas, pero las similitudes que va a tener en fueros internacionales la posibilidad de agrandar todavía más lo que significa la causa venezolana, que tendría que ser una causa común de todos los demócratas en el mundo, mientras dentro de Venezuela se está haciendo todavía una resistencia importante con la líder de este proceso en el país. Esto es fundamental, ¿no? Que es lo que ocurría en su momento también, ¿no? Betancourt siempre le dio demasiada importancia, relevancia a lo que hicieron Carneval y Pinto Salinas, Ruiz Pineda y al propio Caldera, más allá de no ser de su partido. Bueno, esta dualidad es lo que espero que tengamos ahora, Edmundo González liderando desde afuera y María Corina Machado desde adentro. Hablaba Walter Molina Galdi. Pedro, volviendo a las comparaciones, buscando parangones en el pasado, Betancourt, dijiste, entendió que lo teníamos todo, la oposición, menos el poder y las armas. Situación semejante a la que existe acá. Dijo él en su famosa carta que él no era un hombre para estar en la clandestinidad, no se veía con eficacia en ello y evidentemente, aunque no lo decía en la carta, prefería que eso recayese en prominentes dirigentes más jóvenes de su partido. Y así la clandestinidad fue llevada adelante pues por Antonio Pinto Salinas, Alberto Carnevali y Leonardo Ruiz Pineda. Sabemos qué pasó con ellos. ¿Pasa lo mismo con González Urrutia afuera y María Corina Machado dentro del país, yendo entonces abiertamente a una clandestinidad porque no puede estar libre en la calle? ¿Es una correlación semejante a la que tenemos o no? No creo. Las circunstancias en este caso son distintas. Es un mundo distinto, ¿no? En aquel momento el gobierno militar fue inmediatamente reconocido por las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, ¿no? A las pocas semanas, y por el resto de las naciones latinoamericanas. No es este caso. Estamos en otro mundo. Y luego aquí hay un detalle que es muy particular de esta situación, César Miguel. Mira, esta lucha que los venezolanos hemos dado por la democracia durante generaciones no es un caso excepcional, es más o menos la misma historia del resto de las repúblicas hispanoamericanas y también de Brasil, pero aquí hay un hecho que es singular, que no tiene precedentes ni en América Latina y yo creo que en ninguna parte del mundo. Que es el descaro, la forma tan grotesca como se cometió este fraude electoral. O sea, yo no conozco un caso, ni en Venezuela, ni en ninguna otra parte, de que la oposición haya ido a una elección, gane la elección, demuestre que ganó la elección, nadie tiene dudas de quién ganó la elección, y sin embargo ese gobierno se tira un golpe de Estado contra la voluntad popular de manera abierta. Porque esto no fue como el caso de Fujimori, de Evo Morales, bueno, un resultado estrecho, nunca quedó claro quién ganó, quién perdió. No, aquí está muy claro que Edmundo González Urrutia ganó la elección del 28 de julio y está muy claro que Nicolás Maduro fue rechazado
por la abrumadora mayoría de los venezolanos. Y además la oposición tiene como demostrarlo. Esto sí es un hecho totalmente inédito. Lo que me lleva a mí a afirmar, César, para insistir en el tema aquí de las comparaciones, para buscar las diferencias, que lo del 28 de julio fue un misil en la línea de flotación del proyecto autocrático de Maduro. ¿Cuándo se va a terminar de hundir ese barco? No lo podemos saber. ¿De qué manera va a ocurrir? No lo podemos saber. De lo que yo tengo, no tengo ninguna duda de que este golpe Maduro no se lo saca más nunca. Walter, ¿cómo ves el porvenir, el cercano, el futuro inmediato? Bueno, yo creo que las presiones internacionales van a aumentar. De hecho, hoy emitió un comunicado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional diciendo que están tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido después de las elecciones, que ha sido, la verdad es que ha sido la barbarie pura, ¿no? En Venezuela. También la propia Argentina en el pasado viernes le pidió precisamente a la Corte Penal Internacional que emitiera a la Fiscalía, que emitiera órdenes de captura contra Nicolás Maduro. Yo creo que más estados se van a sumar a este tipo de peticiones. Creo que van a empezar a cerrarles el mundo al chavismo, y esto es fundamental porque no, como decía anteriormente, no se trata esto de una lucha o de una causa solamente de los venezolanos. La verdad es que lo que está ocurriendo en Venezuela puede ser un modelo de exportación para otros países, no porque no haya autócratas ya en otros lados, sino la forma en la que está ocurriendo en el país. Como bien decía Pedro, lo que sucedió el 28 de julio lo sabe todo el mundo, y saben también que están desconociendo la voluntad de la gente, saben también lo que están haciendo con la embajada de Argentina, es decir, están todas las líneas rojas que podían existir, si es que no la habían cruzado antes, ya los cruzaron, y si Maduro aún así logra permanecer en el poder a lo largo del tiempo, ¿quién le va a decir a otros autócratas que tal vez podrían replicar ese modelo? Así que creo que esto es algo que va mucho más allá de los venezolanos. Creo que hay que, como decía también, hay unos líderes importantísimos que están dentro del país, comenzando por supuesto por María Corina Machado, pero bueno, hay otros importantes, Elsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, y ahora bueno, tenemos a Edmundo González afuera como una voz que tiene que ser muy relevante para pedir precisamente esto, que haya una presión importante para el régimen de Nicolás Maduro, para aumentar básicamente sus costos de permanencia. Yo creo que ya los costos de salida han sido bastante suavizados, pero bueno, eso todavía no lo han tomado por alguna razón, y es porque para ellos todavía el costo más alto es el de salir del poder, y precisamente eso es lo que tenemos que cambiar. El tiempo se vino encima, pero no quiero cerrar sin volver contigo, Pedro, ya a manera de conclusión, por la frase que dijiste al cierre. Este golpe no se lo saca Maduro de encima. Quiero ser cuidadoso con los calificativos, ¿no? Pero en el boxeo hay golpes definitivos, ¿verdad? Hay un golpe que fue al hígado, un gancho al hígado que se termina produciendo efecto 3 rounds después, no sé. Exactamente. ¿Cuán definitivo es este golpe que no se podrá sacar de encima Maduro? Para mí, en mi opinión, modestamente hablando, esto es un golpe sí mortal para Maduro. Este golpe no se lo saca. Porque es que hay que hacer la siguiente reflexión, César. ¿Por qué Maduro convocó esta elección? ¿Por qué Maduro fue una elección que tenía que saber que corría el riesgo de poderla perder? ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaba legitimarse ante el afán y ante su propia gente. Y todo eso lo perdió. Yo no pondría grandes expectativas, esto lo quiero decir con cuidado, en lo que pueda hacer la comunidad internacional, que siempre va a cumplir un papel muy importante, en particular un actor que, como tú te habrás fijado, y Walter también, ha estado tratando de pasar agachado en estos días, pero no lo puede hacer por su peso, que es Estados Unidos. Dicho lo cual, yo creo que aquí lo importante es la película que se está desarrollando dentro de Venezuela y el golpe que ha ocurrido dentro del gobierno, donde un personaje que hasta este momento estuvo muy marginado en el elenco político, pues ahora ocupa un papel central como ministro del Interior, y es el que a final de cuentas está dictando la política. Es decir, aquí ya ocurrió un cambio en la correlación de fuerzas dentro del propio régimen, y eso es consecuencia de lo que ocurrió
el 28 de julio pasado. Es decir, que el 28 de julio aquí está ocurriendo un movimiento de placas tectónicas. ¿Cuándo eso va a replicar en la superficie? No lo podemos saber todavía, pero de que va a ocurrir, y que las cosas se están moviendo, César, porque lo único seguro en este mundo es el cambio. Nada es permanente. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, un abrazo. A Walter también. Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ti, César. Un abrazo a Pedro también. Saludos. Walter Molina Galdi es politólogo, está en Buenos Aires, y Pedro Benítez es historiador y está en Caracas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso vamos a Madrid para medir el pulso a la capital española, ahora con González Urrutia en la vecindad. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y ya está aquí en el estudio nuestra querida María Trina Burgos. Anota el número 305-344-1071. 305-344-1071. Antes de conversar con María Trina, vamos a Madrid, donde está nuestra querida Goiseder Azúa. Goiseder, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Muy buen día para todos, César, muchísimas gracias, el placer es mío, feliz semana para todos. ¿Cómo está el ambiente hoy, lunes 9 en Madrid, ahora con el señor González Urrutia en la ciudad? Pues muy movido, César. España se suma al tablero de juego de esa transición de la dictadura a la democracia, ya en un papel muchísimo más activo. Recordemos que España siempre ha sido un país clave y ahora mucho más. Tenemos a este faro de libertad de este lado, como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace pocos minutos, tener de este lado a Edmundo González y por el otro lado del océano a María Corina Machado luchando en Venezuela, que se convertiría como en ese faro de luz. Ya España protagoniza ahora este momento tan importante. Hay mucho revuelo en el tema mediático, sobre todo para entender cómo ha sido la posición de España, si ha negociado o no con el régimen de Maduro, cómo afirman unos bloques, sobre todo la izquierda, desde Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos, y como desmiente la propia Cancillería, que ha dicho que solo ha respondido a la solicitud de asilo político de Edmundo González Urrutia, que se encontraba en los 2 últimos días en la Embajada de España de Caracas, anterior estuvo en la Embajada de Países Bajos de Holanda, y que bueno, desde el punto de vista gubernamental, sí también se asoma la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el intermediario y persona clave en este proceso. Por lo que hemos visto, está movido el caldero político doméstico allá en España a propósito del caso venezolano. Cada quien, digamos, revuelve a su favor. Para mañana está planteada una moción en el Congreso por parte del PP con el respaldo de Vox. ¿Tendrá éxito para reconocer a González Urrutia como presidente electo y no como un mero refugiado político? Esto está bastante complejo, primero porque hay una gran división política en España, un clima interno bastante caldeado de tensión, que cuando un partido político, en este caso el PP, que es el partido líder de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que recordemos que gobierna en coalición con otros partidos, pues algo que ya surja del PP va a contar con el rechazo de los aliados directos. Sin embargo, esta propuesta de no ley, como se llama, tiene que gozar del apoyo de la mayoría. En estos momentos el partido Vox se suma a esta propuesta de elegir a Edmundo González Urrutia, reconocerlo como el presidente electo. También el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, ha asomado esa posibilidad que pueda votar a favor, también Coalición Canaria, pero tenemos por un lado las izquierdas más radicales que vienen de los partidos nacionalistas en el norte de España, también los catalanes, y tenemos al propio partido de gobierno. ¿Qué pasa? Hoy, hasta el día jueves, el presidente de gobierno Pedro Sánchez se encuentra en China con el canciller español.
va a ser difícil porque esta propuesta de no ley estaba pautada, evidentemente, desde hace unas semanas, pero todo lo que sucedió en las últimas horas cambia completamente el foco mediático, porque tenemos a Edmundo González Urrutia aquí como exiliado, en un exilio forzado, como ya hasta ha rechazado y como ha dicho Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que ha dicho que ese día en que llegó Edmundo González aquí a Europa ha sido un día triste para la democracia, rechazan ese exilio. Entonces también esto va a cambiar un poco la discusión, ya que Edmundo González desde su equipo, bueno, ha manifestado en cierta forma que no puede ofrecer ningún tipo de declaraciones hasta un encuentro que se pudiese estar pautando con el presidente Pedro Sánchez y el canciller español, y tienen que volver de China de ese viaje para ver si se da el día jueves o el día viernes. Eso era lo que iba a preguntarte, pero dada tu comentario, hoy voy a cambiar el giro de la pregunta. ¿Cuánta libertad tiene Edmundo González Urrutia no solo de declarar, sino de hacer política? Me refiero, reunirse aquí, reunirse allá, viajar a otras naciones europeas, porque lo dejó tácitamente implícito María Corina Machado en su mensaje. Él va a seguir la causa desde allá, yo la sigo desde aquí adentro, ¿no? Es decir, hay un trabajo político que debe hacer González Urrutia. Totalmente. Y hay, imagínate, una infinidad de grises en esta lectura, porque si bien es cierto, genera una sensación dulce, amarga para quienes han dicho, bueno, que pudiese ser una derrota para el lado de la democracia de Venezuela y un triunfo para la dictadura en aislar a Edmundo González. Hay otros que piensan que la oportunidad de tenerlo aquí a salvo y con la oportunidad de tener una amplia visibilidad al mundo y documentar y alzar la voz sobre el caso de Venezuela, pues va a beneficiar a la causa para que sea investido como presidente el próximo 10 de enero. ¿Qué pasa? Hay unos temas también legales que implica el hecho de ser un exiliado. Entonces también la decisión que se tome, si de reconocer o no a Edmundo González, va a ser determinante en su actuación en el ámbito internacional. Entonces ha sido muy riguroso, no ha querido ofrecer ningún tipo de detalles de momento. Yo creo que están como intentando calmar la situación y ver bien cuál va a ser el próximo paso, porque evidentemente no solo desde los medios de comunicación, desde la arena política y sobre todo la más importante, la gente, tanto aquí como en Venezuela, está muy pendiente de esa estrategia. Me llama mucho la atención que en todas estas discusiones el nombre de María Corina Machado esté prácticamente relegado tanto del canciller de España como también de los actores de la izquierda. Han querido centrar en esta actuación, en enviar el avión de las Fuerzas Armadas, en que todo esto fue orquestado entre los dos bloques, pues María Corina Machado se mantiene como la líder de las Fuerzas Democráticas, y eso es lo que quiere apuntar también el Partido Popular y quienes apoyan esta causa y confían en que, bueno, son parte de los obstáculos que se están creando, pero también hay respuestas por parte de este movimiento democrático que mantiene el objetivo de llegar al 10 de enero con la proclamación de Edmundo González presidente. Oiseder, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César, muchísimas gracias. Vienen días muy complejos y todo está cambiando hora tras hora. Así es. Oiseder Azúa, desde Madrid, corresponsal de TVB Network allá en España. Son las 10:34 de la mañana. Anota, por favor, 305-344-1071. 305-344-1071 para que le formules preguntas en el estudio aquí a María Trina Burgos, quien ya está bolígrafo en mano lista para responder tus preguntas. Querida María Trina, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un placer, como siempre, estar aquí con tu equipo maravilloso. ¿Qué novedades tienes? Porque siempre comienzas con alguna novedad. Bueno, de una semana para acá no hay muchas novedades en materia migratoria, aparte de que ya pues se reanudó el paro humanitario, las peticiones. Eso es una buena noticia. Como dije la última vez, pensé que se iba a demorar un poco más. Del resto, pues demoran los asilos, hay varias noticias de que están llegando las citas. En nuestra experiencia, pues no ha sido así. Tenemos muchos casos del 2014, 15 y 16 que todavía están esperando su
su cita o entrevista para el asilo y no nos ha llegado. Pero hay 8 años ya. Sí, más, ya 10. Wow. Prácticamente. Entonces, pues eso, seguimos esperando, pero sí hay otras personas que han comentado que sí les están llegando las citas desde esa fecha, de esos años, pues me parece muy bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por ahora, César. El amigo Luciano, aquí en Miami. Luciano, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Le quisiera preguntar lo siguiente. Yo tengo una I-140 aprobada, una visa de talento extraordinario. Metí el ajuste de estatus hace aproximadamente 2 meses, un mes por ahí, un mes y medio, con un I-485 puntualmente, el cual fue recibido, recibí la carta de recibido, y también con el I-485 pedí un permiso de trabajo y también está con estatus de recibido. El tema es el siguiente, mi pregunta es, me acaba de salir una oferta laboral fuera del país, muy importante, y nada, yo me encuentro esperando mi green card básicamente, con esta petición de la I-485, y quisiera saber cuál es la manera o la forma que puedo hacer para poder salir del país sin perder el proceso. Sin perder el proceso de ajuste. Claro que sí, Luciano. Pues Luciano, fíjate, bueno, no está fácil la cosa porque tienes una I-140 aprobada, felicitaciones pues como visa de talento, y me acabas de decir que la I-485 presentaste el permiso de trabajo y ya recibiste el recibo. Tienes que haber aplicado a un permiso de viaje, que es la I-131, simultáneamente con la I-485. Eso es lo que te va a permitir salir de Estados Unidos, eso se llama Advance Parole, para que puedas regresar y no pierdas la I-485. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, entiendo la premura del trabajo, pero si sales sin el parol, pierdes todo el proceso del ajuste. La I-140 no se pierde, pero tendrías que empezar entonces a hacer proceso consular, ¿ok? Y habría que ver en qué estatus estás, si tienes otra visa, una visa O, que puedas entrar nuevamente a Estados Unidos, porque si sales y no tienes el parol, como te explico, vas a tener ciertos problemas. Entonces tienes que balancear un poco, pues realmente, si prefieres esperar la I-485, poner en hold este trabajo y esperar tu green card, y ya vas a tener pues la libertad de aplicar a todos los trabajos que quieras, ¿no? No es fácil, pero esa sería la solución, Luciano, ¿ok? Sí, gracias, Luciano. Repito el teléfono 305-344-1071. 305-344-1071. A ver, y ahora tengo a Saraí Rodríguez en Dallas. Saraí, muy buenos días. Gracias por llamar. Hola, buen día. Mi pregunta es la siguiente. Yo apliqué al asilo político y también al TPS, pero nunca recibí respuesta del asilo. Entonces mi pregunta sería que con el TPS aprobado, ¿el asilo se anularía o cómo sería el proceso? Gracias. Ok, Saraí, buenos días. No se anula, los dos procesos van paralelos. Cuando tú dices de asilo no he recibido respuesta, no es que ellos no te van a responder el asilo como que sí o no y aprobado. Tú tienes que tener una entrevista de asilo, que es un derecho, no, aunque se ha demorado mucho, muchas personas, pues esa entrevista va a llegar en algún momento. Ese es tu asilo político que está pendiente. Luego tienes el TPS, que es otro proceso, que es el estado de protección temporal. Mucha gente ha decidido, por ejemplo, retirar el asilo, o puedes ir con los dos casos simultáneamente. El TPS te sirve porque es un estado de protección para protegerte de cualquier deportación, por ejemplo, si te negaran el asilo, ¿ok? Pero el TPS, lo bueno del asilo, por ejemplo, es que el permiso de trabajo es por 5 años, el del TPS es por 1 año y medio. Entonces es bueno tener los dos procesos simultáneamente, ¿ok? Gracias, Saraí. 305-344-1071, el teléfono en el estudio. 305-344-1071. José Lares en Orlando. José, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por llamar. ¿Qué le preguntas a la doctora María Trina Burgos?
Doctora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Bueno, primero le mandamos un correo, pero seguramente no lo ha tenido el tiempo para verlo por las muchas ocupaciones que tiene, pero aprovecho este medio para hacer la siguiente consulta. De ser efectiva, nos gustaría hacerlo de manera ya más personal, y es la siguiente. Yo entré por frontera, tuve un asilo político, ¿verdad? Tengo TPS y ahorita estoy casado con una ciudadana americana. ¿Cuál sería el procedimiento de estar dentro de los Estados Unidos y solicitar el perdón, o con el asilo ya no tendría el perdón, o cómo haría para que me explicara un poquito más sobre el tema, y si nos podemos poner en contacto con usted y tomaría nuestro caso? Ok, José, claro que sí. Bueno, probablemente no he leído tu email, me disculpas por eso, pero no recuerdo realmente el caso, por eso probablemente no lo he revisado. Entonces, entraste por frontera, tienes asilo pendiente y TPS, casado con ciudadana americana. Esa parte, como usted entró por frontera, tienes el problema de que tú debes estar en corte o debes de tener un proceso de corte. Entonces, tu esposa tiene que hacer la petición I-130, solamente no puede hacer el ajuste porque entraste ilegalmente al país. Una vez que esa I-130 es aprobada, se trata de cerrar el caso de corte para que tú puedas pedir el perdón, que es el I-601A, dentro de los Estados Unidos. No es fácil el perdón porque el ciudadano o ciudadana americana debe sufrir extrema penuria si a ti te devuelven para tu país. Entonces, esa extrema penuria prácticamente es que este ciudadano o ciudadana no pueda trabajar, tenga problemas de salud. Entonces, allí, como te digo, el perdón no está garantizado, ¿no? O el waiver se llama eso. Entonces, bueno, José, si quieres hacer una consulta, pues César da el teléfono al aire siempre y nos puedes llamar y hacer una cita con nuestras oficinas. Pero ese sería más o menos el panorama, José, de tu caso, ¿ok? El teléfono de la oficina, no el del estudio de María Trina, es el 305-468-0044. 305-468-0044. Me llama la atención, María Trina, cómo aquí se ayudan unos a otros. Yasmín Rubio Palís le responde a Luciano, le dice: Luciano, yo tuve la misma situación, no salgas hasta tener la green card. El trámite es bastante rápido. Espera, así pierdas esta oportunidad de trabajo. Pues qué bueno. De manera que Luciano salió asesorado por partida doble. 2 veces, sí. Yo siempre digo, si no tiene que salir, no salga. Realmente, pues, el tener el permiso de viaje siempre es bueno por una emergencia, pero siempre la idea de quedarse y no salir y quedarse tranquilito hasta que llegue su green card es mucho mejor. Paula, en West Kendall. Buenos días, Paula. Sí, buenos días. Gracias por atenderme. A usted por llamar. Quisiera, por favor, una preguntita. La persona que está solicitando residencia, está introduciendo los papeles por residencia, casada con un ciudadano americano, ¿debe enviar exámenes médicos junto con la solicitud? Ok, Paula. Muy buenos días. Sí, normalmente sí. O sea, es un requisito. ¿Por qué? Porque ya el examen médico no se vence. Entonces, nosotros decíamos, bueno, no vamos a mandar el examen médico todavía porque se vence, duraba primero 1 año, después dura 2 años, ahora no se vence. Entonces, la idea es que lo envíes conjuntamente con la I-485. Si por X razón no lo puedes enviar, no has podido hacerte el examen, entonces puedes enviar toda la aplicación, pero sabes que te va a llegar un request for evidence, se llama eso, un RFE, pidiéndote el examen médico, y eso puede retrasar el proceso. Entonces, mejor, si puedes hacer el sacrificio y mandarlo junto con el examen médico, es muchísimo mejor para el proceso, ¿ok? Y ya nuestra última llamada en el día de hoy es el amigo Miguel, desde Indiana. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, César Miguel. ¿Qué le preguntas a María Trina? Bueno, mucho gusto, doctora. La pregunta mía es la siguiente. Yo soy beneficiario de una petición de mi hija que es ciudadana. Yo fui aprobado en el estatus que tengo en la página de UCI, y me dice que estoy aprobado desde el 3 de diciembre del 2023. Han pasado toda esta cantidad de meses. Yo he hecho varias llamadas a UCIS. Ellos me responden que tengo que aplicar por la I-90. Eso ya lo realicé. Ahora bien, el tiempo de respuesta para que
ya como está aprobada esa residencia, ese cambio de estatus, me dicen que la respuesta es de 15 meses. Entonces, la pregunta mía es si eso es realmente cierto o definitivamente tengo que esperar más de un año para que la residencia me llegue. Ok, perfecto, Miguel. Muy buenos días. Un placer para mí. Mira, la I-90 sí se está demorando 15 meses. Eso debe haber sido un error de inmigración de que no te llegó la tarjeta, se perdió en el camino, pero tú tienes una solución importante, que tú puedes hacer una cita con inmigración, vas a llevar esa aprobación que buscas online, la imprimes, vas a llevar el recibo de la I-90 y ellos te van a sellar en tu pasaporte la Green Card por un año, porque ellos saben que se está demorando y eso es para que puedas viajar y todo eso. Ya tú tienes aprobada tu Green Card, lo que pasa es que no te ha llegado la tarjeta. Ese es un beneficio que existe, eso lo puedes hacer allá en Indiana, en la ciudad donde vivas, y entonces ellos te van a sellar tu pasaporte. No importa que el pasaporte esté vencido. Si está vencido, te van a dar un cartoncito con una I-94, con una foto, llévate 2 fotos a la cita. Esa es la solución y vas a resolver ese problemita mientras tanto, ¿ok? Bien, les recuerdo que el teléfono en la oficina de María Trina Burgos es el 305-468-0044, en la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina, muchas gracias por venir en esta mañana, siempre es un placer inmenso. Igualmente para mí, feliz semana para todos. Gracias, María Trina. 10:46 de la mañana. Las 9 por TVV Network es Goy, con Goicé de la Súa, desde Madrid. Ella va a estar hablando hoy sobre Simón, la película. Y a las 10 de la noche, una nueva emisión del show de George Harris. Todo esto por TVV Network. Vamos ahora a hacer contacto con César Batiz, periodista de investigación, director de El Pitazo. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gusto para mí. César, ¿qué información estás manejando a esta hora del caso de González Urrutia, tanto en España como en Venezuela? Bueno, comenzamos por Venezuela. Por Venezuela, dentro de unos minutos va a haber una rueda de prensa que ya había sido anunciada entre organizaciones de izquierda y María Corina Machado. Va a estar también Elías Pino Iturrieta para presentar un movimiento común en recuperación de la República. ¿Y por qué cito esta rueda de prensa, esta convocatoria a los medios en estos momentos? Porque ya estaba planificada antes de la salida al exilio de González Urrutia, pero también es como parte de la respuesta a lo que ya ha ocurrido, lo que conocimos que pasó el día de ayer. Es decir, este llamado de María Corina Machado, que lo hizo ayer, de que seguirá adelante, que su eslogan de hasta el final tiene correspondencia con esta alianza, este movimiento de organizaciones de izquierda, incluso de exministros, de funcionarios del gobierno de Chávez, que hoy están, como dicen ellos, más que enfrentados a Maduro en procura de la recuperación de la República, de la democracia y los derechos humanos. ¿Qué partidos son? ¿Qué exministros? ¿Quiénes están allí? Uno de los más destacados y que más movimiento ha estado para la conformación de este grupo es Andrés Izarra, exministro de Comunicación. Por los partidos políticos, Bandera Roja, organización de izquierda que nunca apoyó a Hugo Chávez, y va a estar también el historiador Elías Pino Iturrieta y por supuesto María Corina Machado en la convocatoria. Se ha esperado, por ejemplo, que otras figuras como Elías Agua también se sumara, pero tengo entendido que no ha sido tan fácil el proceso de que lo sumen. Pero hay otros exministros y funcionarios que están dentro de este movimiento por la República, por los derechos humanos, por la democracia. ¿Manejas alguna información, César, cuando Edmundo González Urrutia dice en su breve mensaje que su salida estuvo rodeada de presiones, coacciones y amenazas?
¿Sabes a qué se refería puntualmente? Bueno, hay una amenaza que todos conocemos, que es la amenaza de la detención, Sí. a pesar de que tiene más de 72 años, a él no le corresponde la privativa de la libertad, le corresponden otras medidas cautelares, pero hacia eso apuntaban. Ahora, que el gobierno lo fuera a hacer, no estoy muy seguro. También se ha hablado mucho, César Miguel, de la vinculación de la toma o de el sitio sobre la embajada de Argentina ahora en administración del gobierno brasileño, como parte de la presión que estaba recibiendo Edmundo González para poder terminar de negociar o de tomar el exilio hacia España. Es importante recordar que, de acuerdo a la información de la Cancillería del Reino de Países Bajos, González Urrutia estaba en la Embajada del Reino de Países Bajos en Caracas y en los últimos días fue que decidió ir a la Embajada de España y allí sí tomar la medida del exilio. Esto ocurre, importante decirlo también, después hubo conversaciones, la información que se tiene es que hubo conversaciones lideradas por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez por el lado del gobierno de Maduro, pero por el otro lado también hubo participación se habla mucho de Eudoro González, un exdiputado de la oposición, hermano de un exfuncionario del gobierno de Chávez investigado por un caso de corrupción en el Banco Industrial de Venezuela, quien habría sido el puente junto a Rodríguez Zapatero de esta ida de Edmundo González Urrutia hasta la ciudad de Madrid. Ciudad donde ya habitaba, donde ya estaba residenciado, donde está su hija y que es como la ciudad más lógica para ir. Ya. Quiero participarle a nuestros oyentes la buena noticia. Vamos a tener un pequeño asueto de unos cuantos días y el quite, para usar un término taurino, pues ya que estamos con tanto peso hispano en este momento, nos lo va a hacer nuestro muy respetado, el buen amigo César Batiz, periodista de mucho calibre, de mucho prestigio y goza de mucha seriedad. Así que, César, ¿qué le traes a nuestros oyentes? Bueno, primero agradecerte a ti, a Alicia, el honor que me dan de hacerte este quite. La verdad es que para mí es un reto y un honor poder estar en tu espacio durante estos días que me permites estar al frente de este programa junto a tu equipo de producción. ¿Qué les traigo? Les traigo la búsqueda de las informaciones la búsqueda de información y la presentación de informaciones junto al equipo de producción para que la audiencia se mantenga informada y pueda formarse una opinión sobre los acontecimientos, tanto de lo que ocurren en Estados Unidos y por supuesto que afecta a la comunidad hispana, como sobre todo y muy especialmente en lo que sucede en Venezuela y afecta a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Espero poder calzar tus zapatos, César Miguel, y entregarte el testigo cuando estés de regreso con el mismo orgullo que lo recibo en este momento. Muchísimas gracias por tus palabras. Eres muy, muy generoso. Y gracias, César. Ya lo saben. Yo quiero decirle algo, mi estimado César Batiz. César, para nosotros es un honor tenerte en el programa y para aquellos que nos siguen en el YouTube, sepan que también van a contar con la compañía de César allí, transmitiendo esa información de última hora. También les va a leer en ese canal para poder responder alguna que otra pregunta que ustedes hagan o alguno que otro comentario. Así que vamos a seguir de cerca, muy de cerca, con la grata compañía de César Batiz. Gracias, César. Bien, hasta mañana, César. Bueno, hasta mañana. Nos hablamos. Así es. Y ya son las 10:56. Y con New Kids on the Block nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. En Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa.
Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.